Hola, en este video vamos a hablar sobre las series de Taylor. Dada una función, buscamos una serie de potencias que la represente. Analizaremos cuál es el intervalo de convergencia de esta serie y qué condiciones debería tener la función para que la serie converja a ella. Recordemos que si una función tiene derivadas hasta orden n inclusive en un punto interior de su dominio, podemos definir el polinomio de Taylor centrado en A, que va a tener grado a lo sumo n, y que si además la función tuviera derivada de orden n más 1, se puede expresar la diferencia entre la función y el polinomio de Taylor, que llamamos resto, correspondiente a ese orden, usando esta derivada. Los coeficientes de este polinomio los podemos calcular usando las derivadas del orden correspondiente, evaluadas en ese punto sobre el factorial de ese orden. El polinomio está expresado en potencias de x menos a. El error cometido al estimar la función usando ese polinomio, en el caso en que la función tiene derivada de orden n más 1, en un intervalo abierto que contenga al punto A, que es el punto donde centramos el polinomio, se puede expresar como la derivada de n más unésima de la función evaluada en un lambda sobre n más 1 factorial por x menos a a la n más 1, donde lambda está entre a y x. Y además sabemos que el límite cuando x tiende a de este resto dividido x menos a la n es 0. Si una función tiene derivadas de todos los órdenes en el punto A, podemos pensar en una sucesión de funciones polinómicas p sub n de A con n natural de los polinomios de Taylor de orden n, y observando que el polinomio de orden n más 1 de la función se obtiene sumando el polinomio de orden n más un término que involucra la derivada de orden n más 1 evaluada en a sobre n más 1 factorial por x menos a la n más 1, podemos ver entonces que la sucesión de sumas parciales formadas por estos polinomios constituyen una serie de potencias que llamamos serie de Taylor, centrada en el punto A. En el caso en que A es 0, esa serie se llama serie de Maclaurin. Vemos como ejemplo para la serie de Maclaurin de la función e a la x. La función e a la x tiene derivadas de todos los órdenes en cualquier punto. La derivada de la función e a la x es la misma función e a la x. Si consideramos la serie de Maclaurin, evaluamos esas derivadas en 0. Todas esas derivadas valen 1 y por lo tanto la serie de Maclaurin para esta función es la serie de potencias cuyo término general es 1 sobre n factorial por x a la n. Vale la pena observar que no siempre es fácil encontrar una expresión de las derivadas de cualquier orden de una función en un punto. En este caso resultó sencillo porque las derivadas de esta función de cualquier orden coinciden. Vemos ahora la serie de Taylor de la función coseno de x centrada en a igual a pi. Como sabemos, la función coseno tiene derivadas de todos los órdenes y si calculamos las derivadas de esta función, vamos a ver que la derivada primera del coseno es menos seno, la derivada segunda es menos coseno, la derivada tercera es el seno de x, la derivada de orden 4 del coseno de x es el coseno de x, y a partir de aquí la secuencia se vuelve a repetir. Por lo tanto, podríamos decir que la derivada de orden n de la función coseno de x coincide con la derivada de orden r de esta función, donde r es el resto de dividir a n por 4.
Podemos ver que cuando evaluamos esas derivadas en a igual a pi, las derivadas de orden impar se anulan porque involucran al seno o a menos el seno, y las derivadas de orden par van a ir alternando sus valores entre 1 y menos 1. De esta manera, la serie de potencias buscada tiene como término general menos 1 a la n sobre 2 por n factorial por x menos pi elevado a la 2 por n. Vamos a analizar para las series encontradas el intervalo de convergencia y para eso vamos a usar el criterio de la razón. Para la función e a la x, analizamos el límite cuando n tiende a infinito de menos 1 a la n más 1 sobre n más 1 factorial por x a la n más 1 en valor absoluto sobre menos 1 a la n sobre n factorial por x a la n, también en valor absoluto. Simplificamos el factorial de n más 1. Recordemos que el factorial de n más 1 es n más 1 por el factorial de n. Entonces, al simplificar nos va a quedar n más 1. El valor absoluto de menos 1 a la n o a la n más 1 es 1. Y simplificamos x a la n más 1 con x a la n y nos va a quedar el valor absoluto de x. Este límite cuando n tiende a infinito es 0 independientemente del valor de x, por lo cual esta serie converge para todo n. Para la serie del coseno usamos nuevamente el criterio de la razón y concluimos que ese límite, bueno, simplificando todo lo que se pueda en el numerador y en el denominador, el límite vuelve a ser 0, por lo tanto también para la función coseno la serie de Taylor centrada en pi converge para todo número real. Veremos a continuación la serie de Maclaurin de la función 1 sobre raíz de x más 1. En este ejemplo lo que vemos es que la expresión de la derivada de orden k de esa función es un poco más compleja que las que calculamos antes. Vamos a calcular algunas derivadas para ver cómo se van generando. Por ejemplo, la derivada primera de esta función, si pensamos a x más 1, a 1 sobre la raíz de x más 1 como x más 1 a la menos 1 medio, la derivada primera es menos 1 medio por x más 1 a la menos 3 medios. Derivamos otra vez más y nos va a quedar menos 1 medio por menos 3 medios por x más 1 a la menos 5 medios. Observemos que el coeficiente que está multiplicando x más 1 a la potencia de x más 1 va alternando el signo cada vez que calculamos una derivada de orden más. Por ejemplo, en el caso de la derivada de orden 3, nos va a quedar menos 1 medio por menos 3 medios por menos 5 medios, es decir, que nos va a quedar menos el producto de los tres primeros números impares sobre 2 al cubo por x más 1 a la menos 7 medios. Bueno, podemos tratar de conjeturar una expresión general para la derivada de orden k. Para reflejar esa alternancia en los signos vamos a poner un factor menos 1 a la k. Por otro lado, en el numerador vamos a poner el producto de los k primeros números impares y en el denominador vamos a poner 2 a la k y por x más 1 elevado a la menos 2 por k más 1. Evaluamos estas derivadas en 0 para hallar la serie de Maclaurin y entonces encontramos una serie cuyo término general va a ser menos 1 a la n por el producto de los primeros n números impares sobre el factorial de n por 2 a la n, todo eso multiplicado por x a la n.
Para hallar el radio de convergencia de esta serie usamos el criterio de la razón, simplificando todo lo posible, digamos, teniendo en cuenta que en la expresión del numerador nos aparecen el producto de los n más 1 primeros impares y en el denominador el producto de los n primeros números impares. De ese cociente va a quedar un 2n más 1 en el numerador. Por otro lado, podemos simplificar el 2 a la n más 1 con 2 a la n y nos va a quedar un factor 2. Y por otro lado, el n más 1 factorial que tenemos en el denominador del numerador con el factorial de n que tenemos en el denominador del denominador, y por lo tanto ese límite que va a ser el límite cuando n tiende a infinito de 2n más 1 sobre 2 por n más 1 por el valor absoluto de x. Y eso va a ser menor que 1, como el límite de 2n más 1 sobre 2n más 2 es 1, ese límite va a ser menor que 1 en la medida que el valor absoluto de x sea menor que 1. Por lo tanto, el radio de convergencia para esta serie de potencias es 1. Habría que analizar qué ocurre en los extremos para indicar, es decir, en 1 y en menos 1, para indicar cuál es el intervalo de convergencia, como ya discutimos en otras diapositivas anteriores. Vamos a analizar para una función de la cual conocemos su serie de Taylor y analizamos en qué intervalo converge esa serie de potencias, si la serie de potencias converge a la misma función. Y para eso lo que tenemos que tener en cuenta es que la función se escribe como el polinomio de Taylor más el resto. Y la serie de Taylor es la serie cuya sucesión de sumas parciales es la sucesión de polinomios de Taylor de orden n. Por lo tanto, para ver si la serie converge a la misma función, lo que habría que asegurar es que el límite cuando n tiende a infinito de el resto de r sub n de x es 0. En el caso en que este límite sea 0, podremos decir que la serie converge a la misma función f que le dio origen. Si analizamos el resto de la serie de Maclaurin de la función e a la x que calculamos anteriormente, es bastante sencillo probar que ese resto tiende a 0 y por lo tanto la serie de Maclaurin converge para todo número real y además converge a la misma función e a la x, pero esto no ocurre para cualquier función. Por ejemplo, si consideramos la función g de x igual a e a la menos 1 sobre x al cuadrado para x distinto de 0 y 0 para x igual a 0, esa función tiene derivadas de todos los órdenes en 0. Todas esas derivadas valen 0, por lo tanto la serie de Maclaurin de esa función es la serie nula, que converge a la función nula para todos los números reales, y tenemos aquí un ejemplo de una función cuya serie de Maclaurin no converge a ella. Vamos a usar la serie de Taylor de la función exponencial para estimar el valor de la integral definida entre 0 y 1 de la función e a la menos x al cuadrado. Usamos la serie de Maclaurin de la función exponencial, reemplazamos en esa serie de potencias, evaluamos en menos x al cuadrado, y obtenemos así una serie para representar la función e a la menos x al cuadrado
que podemos integrar término a término y podemos entonces evaluar la integral definida de cada uno de esos términos de la serie y obtenemos una serie alternada que, por ejemplo, si quisiéramos estimar esa integral definida con un error menor que 10 a la menos 3, sabemos que bastaría tomar n mayor que 4 para que, digamos, esa estimación sea menor que 10 a la menos 3 y por lo tanto podríamos proponer como un valor estimativo de la integral definida entre 0 y 1 de a la menos x al cuadrado a la suma de 1 menos un tercio más un décimo menos un 42avos más 1 sobre 216 menos 1 sobre 1080 que nos va a dar aproximadamente 0,744. Vamos a usar las series de potencias para encontrar la representación en series de potencias de las soluciones de una ecuación diferencial de segundo orden. Suponiendo que la solución es expresable mediante una serie de potencias, sabemos que su derivada se obtiene derivando término a término y por lo tanto podríamos encontrar una expresión en series de potencias de la derivada y de la derivada segunda. Si reemplazamos esas representaciones en series de la función de la derivada primera y de la derivada segunda en la ecuación diferencial, obtenemos una representación en serie, asumiendo por ejemplo que el término general de esa expresión nos da 0, podemos encontrar una relación recursiva entre el término n más 2, el a sub n más 2 y a sub n, y si tuviéramos condiciones, digamos, iniciales en este problema, podríamos decir que si, por ejemplo, la función en el punto A valiese a sub 0 y su derivada en A valiera a sub 1, tendríamos, además de la relación recursiva en esa sucesión a sub n, determinada la base de la recursión y podríamos definir cada uno de los términos a sub n a partir de esa relación recursiva. Por ejemplo, el término a sub 2 lo podemos expresar en términos de a sub 0, el a sub 3 en términos de a sub 1. En general, podemos expresar el término a sub n más 2 en función de a sub n.